En el capítulo anterior, fuimos a conocer Bahía Tiburón con amigos, disfrutamos de unos sanguchitos y aprovechamos para intentar pescar, pero no picó nada al final. Conocimos el bosque petrificado donde pudimos ver y tocar restos de árboles con más de 60.000 años, convertidos totalmente en piedra. Tomamos una decisión muy importante: retroceder casi 400 kilómetros hacia el norte, escapándonos del viento. Trelew es la ciudad que elegimos para hacer base unos días y aprovechar que estábamos tan solo a 70 kilómetros de Puerto Madryn, donde íbamos a intentar cumplir uno de nuestros sueños: conocer la ballena franca austral. Buenas gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos desde la ciudad de Trelew, Patagonia, Argentina. Miren lo que es este clima patagónico, nublado, clima de invierno, ¿no? Hay viento. 8, 9 grados. Llegó el día, Cocho. ¿Estás un poco emocionada? Sí. Nos vamos para Madryn. Con este clima, da que va a estar todo el día así nublado. Va a haber algo de viento, que ya podemos ver, que eso puede ser lo único que nos frene. Hoy es 31 de julio, lunes. El sábado en Comodoro hubo mucho viento. Hacía 60 años que no pasaba algo así. Ráfagas de más de 150 kilómetros. Hizo desastres, edificios, autos, barcos, pesqueros. La gente de Comodoro la ha pasado bastante mal con este temporal de viento. Así que desde acá, mucha fuerza para la gente de Comodoro, para nuestros amigos que tenemos ahí en Comodoro. Estamos transitando la Plaza Independencia, la estamos cruzando, y algo muy característico que tiene, que ya vinimos nosotros acá y que nos gustó mucho, muchísimo, además de lo pintoresca que está la plaza, es que es una plaza que tiene 40 especies de árboles diferentes, de distintas partes del mundo. Precisamente hasta una óptica a buscar los lentes de la Cocho, que lo habíamos llevado a arreglar, y dijimos, bueno, vamos al mediodía, va a estar para la mañana. ¿Cuánto van a tardar? Dice 19 horas, dice que teníamos que ir a buscar esto. Nunca lo vimos. Nunca miramos, lo guardamos y nunca miramos. Así que bueno, vamos de vuelta para el departamento. A preparar las cosas y a la ruta. Seleccionando la ropita, nos vamos a ir unos días nada más a Madryn, así que hay poquita cosa que vamos a llevar. El Acocho ya se está bañando, a mí me toca seleccionar, envolver y seguimos. Acá es donde los micrófonos empezaron a fallar. Pero claro, de esto nos dimos cuenta día después, revisando los archivos. Así que imaginen la cara de la Cocho cuando se dio cuenta que iba a tener que guionar esta hermosa voz que les habla. Coordinar las cámaras era el primer paso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y el segundo era cargar combustible para recorrer los 70 kilómetros que teníamos hasta Puerto Madryn.
Muy buenos días, gente linda. Qué linda mañana que tenemos hoy. Buenos días de la ciudad de Puerto Madryn. Estamos ¿Cómo nos costó llegar? ¿Cómo nos costó llegar? Más allá de la gran falla del... Bueno, complicada la vereda. Sí, complicada con la falla del micrófono. Al final era una falla de la batería, porque el micrófono que tenemos en el casco tiene una batería, una pila mejor dicho, y falló. No. Pero los últimos 30 kilómetros para poder llegar a Comodoro, a Puerto Madryn, fue impresionante porque el viento se puso prácticamente de frente y eran ráfagas de 70, 80 kilómetros y veníamos en segunda. Hicimos 30 kilómetros en segunda. Era nada, aparte dijimos, bueno, preparamos las cosas, salimos a tal hora porque es acá nomás. Eso fue el lunes. El martes daban mucho más viento, así que si no aprovechábamos a salir ese día, el otro ya no íbamos a poder. Nada, pero nada que ver a Cocho de cuando vinimos el otro día a la playa. Hay prácticamente nada de viento, o sea, el viento normal. Hoy es una pinturita. Sí, se pueden ver los barcos que todavía están al resguardo. Cuando hay mucho viento, los barcos se vienen acá a la parte del Golfo en busca de resguardo hasta que se pase el temporal de viento. ¿Cómo te sentís? Volver a encontrarte con esta playa que acá nosotros, para los que no saben, estuvimos casi 20 días. Casi 20 días, la había disfrutado, pero ahora que vuelvo me doy cuenta que la disfruté demasiado y que la extrañaba. Qué placer volver a caminar estas playas, qué placer. Salió del agua el señor, voy a ver, le tengo que preguntar porque la verdad es increíble. Ángel Manuel. ¿De dónde? De Roca, Río Negro. ¿Habla? ¿Qué te llevó a meterte al agua? Que me encanta meterme al agua. Pero está haciendo 6 grados, no podés esperar al verano. No. Y aparte te veo súper tranquilo. Nos hemos cruzado acá en la parte de Patagonia con gente, con personas que se meten al agua, más que nada en Comodoro. Y nos comentaban que decían que las personas de acá, de la Patagonia, como que se acostumbran al agua fría. Sí, entonces es verdad. Y acá hay varios que se meten siempre, todos los días, pero hoy no sé si bajará. Pero hay un muchacho que se bañaba conmigo todas las mañanas, ¿viste? Va, nos metíamos juntos, que vive por acá cerca y siempre baja, ¿viste? Y él ya viene en mayo desde por allá de la calle, ¿viste? No, sí, está haciendo mucho frío. Está frío. Nosotros dudamos hasta para bañarnos, tenemos que prender la estufa. Olvídate, sí. No, ya me siento mal. Ya se deben imaginar por qué estamos acá en Madryn. En el capítulo anterior también contamos que íbamos a venir acá por un motivo. Y es porque estamos en la fecha donde están las ballenas, donde llegan las ballenas acá a la costa de Madryn, a la península Valdés, donde se pueden hacer avistajes de ballenas y estamos muy emocionados porque era algo que queríamos hacer, pero no estaba dentro de nuestros planes porque ya no habíamos ido para Comodoro. Así que dijimos, bueno, si las cosas se están dando así, vamos a aprovechar. ¿Qué hace con esa bolsa ahí? Voy a juntar caracoles. Hay dos formas o dos posibilidades de ver ballenas desde las costas, desde las amplias costas que hay acá en la playa. Se puede ver mayormente desde allá está el monumento al indio, que está mucho más alto, entonces se puede hacer mejor el avistaje, sino de las playas que están más hacia el sur, como también las playas que están más hacia el norte de Acocho, que son las que fuimos a recorrer nosotros, el Doradillo, la Cantera. Y la otra forma es hacerlo desde con los tours, con las empresas que te llevan con embarcaciones. Con las embarcaciones. Que te llevan un poquito más hacia adentro, mar adentro, y se pueden ver ahí muy cerca y a veces hasta casi tocarlas. Las embarcaciones solamente se toman en Península Valdés. Estamos muy contentos y emocionados por la experiencia de ver las ballenas, y aparte porque estos días han pasado muchas cosas con el viaje, con montones de cosas, pero
no nos podemos acostumbrar a las personas que vamos conociendo de las formas que nos sorprenden. Nosotros cuando llegamos a Trelew la idea era ver la típica, la ballena de la costa, que es lo gratuito, lo más económico. Puedes gastar, no sé, en una factura para el mate, en combustible para poder llegar a las playas. Pero en Trelew conocimos a Pablo y nos hizo un ofrecimiento que a lo primero dudamos en decir que sí, porque nos parecía que era mucho, sí. Pero después de unas varias insistencias terminamos diciendo que sí. ¿Y cuál es, Sacocho? Contales. Y la sorpresa fue que nos quería regalar un avistaje embarcado para que nosotros podamos disfrutar esa experiencia de tener la ballena ahí nomás a metros tuyos. Pablo, si estás viendo este video, mil gracias. Y ahora estamos yendo a las oficinas donde hacen los tours para ver los distintos valores, los distintos precios, y también para ver los días que se puede llegar a hacer el avistaje. Estos días estuvo suspendido, sabemos que estuvo suspendido por la velocidad del viento, y esos días no salen las embarcaciones. Así que tenemos que ir a averiguar si ya se habilitó o no se habilitó y cómo se manejan. Avenida Roca, que es la calle que está a mi espalda, está justo frente al mar. Ahí comenzamos a ver todas las distintas agencias que tenemos para hacer distintos tipos de avistajes según la temporada. En este caso vamos a hacer nosotros el avistaje de ballenas. El avistaje de ballena cuesta 25.000 pesos por persona. Sí tenemos que ir nosotros desde Madrid hasta Península Valdés y salimos de Puerto Pirámide. Está muy bueno que llamen antes y que averigüen, porque los avistajes vos no los podés programar. Ellos te dicen cuándo hay avistaje de ballenas, que es cuando Prefectura les habilita a ellos para poder salir cuando el mar está en condiciones para poder embarcar. El sol está hermoso, nos vinimos a esta plaza a disfrutar de unos ricos mates y un rico sándwich, y queríamos pasarle más o menos en limpio cositas para que tengan en cuenta, más que nada para el tour de ver las ballenas en embarcación. Por todo lo que estuvimos averiguando, dependemos del clima. Entonces hoy es jueves, recién tenemos que volver mañana a averiguar en las agencias. Todas mantienen el mismo precio, 25.000 pesos por persona. Hay algunas que tienen alguna decepción, te ofrecen como un paquete más grande que te llevan a hacer un recorrido por las playas, el Doradillo, la Cantera creo que era la otra, que eso nosotros lo vamos a hacer en moto. Tenemos que volver mañana para el lado de las oficinas para que nos digan si el día sábado o el día domingo lo podemos hacer y el horario que nos van a dar, porque depende de cómo esté el mar. Impresionante las agencias, cómo van constantemente actualizando el clima, están con las páginas del clima constantemente y se comunican enseguida con lo que es Prefectura para ver si van a salir, si no van a salir. La verdad que me gustó mucho esa seriedad que tienen todas las agencias igual. Y algo lindo también, que solamente acá en la ciudad hay 6 agencias, así que mucho no te tenés que volver loco buscando, y todas comparten el mismo precio, excepto que tienen ese plus que te agregan un paquete de algún tour por alguna playa. También podés hacer la reservación si querés, si vos estás en Puerto Madryn, la reservación la podés hacer acá en la agencia y vas directamente allá y ya te embarcás y todo con la misma agencia en Península. Y si no, podés ir hasta Península y ahí mismo ya pagás y hacer la embarcación. No es necesario a veces reservar acá en la ciudad de Puerto Madryn. Llegó el día, hay que prender los Inter. Cuántos nervios, ¿me escuchás? Ahí está, ahí se conectó. No, estoy prendido fuego, me vas a acordar cuando te conocí a vos. Está haciendo 5 grados, son las 10:27 del día sábado. Ayer viernes fuimos a la agencia, ya bueno, la contratamos y tenemos el turno para la 1 de la tarde. Sí. Nunca nos embarcamos, o sea, solamente fue cuando fuimos para Perú que cruzamos el Titicaca, hay en una balsa, una madera que flotaba nada más. Lo más difícil fue embarcarnos en esta relación. ¡Perry! Yo aparecí en tu vida para sacarte a flote. Las chicas de la agencia nos dijeron que hoy era el día perfecto porque creo que va a haber 12 kilómetros de ráfaga de viento, lo cual es nada para esta zona. ¿Listo? Ajá.
Vamos, Cocho, que vamos a ver las ballenitas. Hoy vamos con la embarcación y mañana domingo vamos a ir en moto a las playas, a ver si las podemos ver del Doradillo a la Cantera. Tenemos 96 kilómetros para recorrer. Estamos listos, Perry. Tenemos que ir hasta la península de Valdés. ¿Vamos a echar combustible? No, tenemos el tanque lleno. ¿Tenemos? Ah, Sí. listo, de acá ya le metemos. ¿Tenemos tanque lleno? Sí, Ah, ¿sí? sí. Mira qué bueno. Esto de lo que le estaba hablando del clima, miren cómo está planchado, va, ojalá se note con la cámara, ¿no? La calma que tiene el Sí. mar. Puerto Pirámide hacia la derecha. Dejamos atrás la ruta 3 para tomar la ruta 2 y van a ser 77 kilómetros hasta Puerto Pirámide. Está fresquito, ¿no? Fresquito y con el viento de frente, ¿eh? Fresquito y con viento. A ver, vamos a ver cómo tenemos el viento acá. Vamos a ver cómo está la ruta. Por favor, colabore con la limpieza del lugar. Un porcentaje de la tasa de ingreso está destinado a la recolección y traslado de todos los residuos que se generan en el puerto Pirámides y en las reservas de Península Valdés. Nosotros tenemos un pequeño problema, que es que nos olvidamos el DNI, el documento de la Cocho. No voy a emitir palabras. Son las 11:20. 2:30 mínimo tenemos que estar allá y faltan exactamente 49 kilómetros. Es impresionante cómo tarda la gente para. Porque más atrás te están diciendo que sale tanto. Yo no entiendo por qué no preparan antes el dinero. Eso son pensamientos de viejos, ¿sabes? No me interesa. No me importa. Pero vos no agilizás solo el resto de la fila. Y no lo estoy hablando por mí. Agilizás el trabajo del chico también. Algo a tener en cuenta, que acá se paga en efectivo. Ah, claro, no hay medios de No pago hay electrónicos. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Hola. ¿De dónde son? De... Provincia de Buenos Aires. ¿Se van a hospedar o vienen por el día? No, vinimos a ver el avistaje nada más. Bueno. Ingreso de 3.100 pesos cada uno. Perfecto. Muchas gracias. Mil gracias. Hasta luego. Re macanudo. No nos pidió nada de gente. Acelera a ver si se olvidó de pedirnos. Ya estamos en Puerto Pirámide, re macanuda las chicas de la oficina que nos dejaron guardar los cascos, los trajes. Y justo cuando estábamos llegando logramos ver una embarcación que salía con bastantes personas a hacer un avistaje, así que nosotros tenemos 10 minutos. 10 minutos tenemos como para mirar acá y volver ya para ponernos el chaleco y para ir a embarcar. Estoy re nervioso, Sí, pero los mal. nervios de la emoción. Sí, mal. Ya estamos luqueteados con los chalecos. Acá estamos con Fabricio, que estábamos charlando recién, que es el fotógrafo que vamos a tener hoy de turno. Y volvamos al tráiler, de nuevo les vamos a pedir que tomen asiento y que no se asomen ahí por los costados, cuidado con los chicos. Tenemos el motor atrás, las primeras sensaciones. Que está por ¿Qué prender. está por prender? Ahí Prendió, va. eso es lo importante, prendió. Ya hace un par de minutos que estamos en búsqueda, va, en verdad el capitán que está acá arriba. Ahí ya vemos que hay gente que está parada, nos organizan, nos van diciendo de qué lado se puede parar y qué no para tener lo mejor estable la lancha, así que debemos estar cerca. Que sale la cría, esta son una madre con su cría. Acá
Acá vienen a reproducirse las ballenas. Una de las cosas que vienen a hacer es tener las crías, pero va a salir mamá. No puede ser tan grande, por favor. No sé si se alcanza a ver ese movimiento ahí. Ahí tenemos un vallenato que es un bebé. Estamos esperando que salga la madre. No. Esa es la mamá. Esa es la mamá. Esa es la mamá. Recién asomó la madre y es inmensa. Y vimos un Impresionante, no la pude pedacito agarrar. nada más. Tienen una dimensión hasta 17 metros, lo que son las hembras. Y pueden llegar a pesar entre 40 y 50 toneladas. Es una bestialidad. 4 toneladas el vallenato, la cría. ¡Ay, pum! Levanto la cola. Muy bien, se escucha, está alargando el aire y tomando aire. La ballena franca austral migra miles de kilómetros durante cada año, reuniéndose para aparearse y dar a luz a sus crías. Esto sucede entre el mes de junio a noviembre, principalmente en la bahía protegida de la península Valdés y playas aledañas en la Patagonia Argentina. Como dato curioso, se logró registrar el recorrido de una ballena franca austral de más de 18.000 kilómetros en 239 días. Pueden vivir entre 70 a 100 años. Son tranquilas, curiosas y bastante lentas para nadar, como máximo de 9 a 11 km por hora. Sus callos en la piel funcionan como sus huellas digitales. Gracias a ello, identifican a cada ballena durante toda su vida. Las hembras son más grandes y pesadas que los machos, y pueden tener una cría cada 3 años. En el censo 2023 se detectaron 1.237 ballenas, 206 ballenas más que el año pasado, de las cuales 320 están con sus crías. Su nombre franca se debe a sus cazadores. Así la bautizaron, ya que es un animal muy noble y simplifica la tarea del cazador al ser curiosa y acercarse a las embarcaciones. También son lentas y fáciles de perseguir. ¿Sabías que en el mundo existen 57 especies de ballenas? Ya estamos volviendo, la verdad, impresionante el final porque ya no se acercaban mucho las ballenas, estaba medio difícil de verlas, pero pudimos ver un vallenato blanco. Más temprano nos habían comentado de la existencia, pero bueno, no sabíamos que iba a aparecer uno y fue hermoso. Ahora estamos volviendo para la costa y cuando estemos ahí en la costa les seguimos contando un poco más. ¿Y Cocho? Qué increíble, qué experiencia. No sé, más increíble otra cosa no puedo decir, es impresionante tener a las ballenas a tan pocos metros y semejante bestias. Primero que vieron dos partes, la navegación que nosotros nunca lo habíamos hecho y estuvo genial. Pensamos que no íbamos a marear, ella se mareó un poquito al final. Sí, tengo como una pequeña descompostura, pero me parece que es hambre, así que... Así que ahora vamos a comer. Si lo pueden hacer, es muy lindo. A ver, uno siempre espera que venga la ballena, que se asome, que uno la pueda tocar y que estén al lado. No tuvimos esa experiencia porque los que nos estaban contando que hoy estaban con bastante actividad. Había un montón. Sí, había estaba un montón lleno. Porque cuando vos veías era por allá, spray. Pero lo que hacen es navegar. Estar constantemente en movimiento. Estaban mucho en movimiento. Pero pudimos ver el vallenato blanco, pudimos ver que saquen la cola hacia afuera y poder ver esa foto que la hemos visto por tantos las mamás lados. con las crías, impresionante la cantidad de crías que hay. Increíble fue, así que Pablo, te volvemos a agradecer. Mil gracias y bueno, nos vemos mañana, pero desde la costa. Vamos a ver de la costa qué suerte tenemos. Gente, desde la estación de servicio estamos cargando combustible cuando la Ibarra ya tiene nafta. No estamos solo, estamos en Patota, Cami, Bernardo, que son quienes nos están hospedando, amigos también. Enzo, que nos encontramos cuando llegamos el primer día el lunes en Madrid. Vamos a hacer juntos rutas hoy. A ver si vemos ballenita desde la costa. Pero le vamos a ahorrar todo el viaje porque tenemos que hacer el mismo recorrido que hicimos ayer para ir a Península Valdés. Así que nos vamos a ver cuando estemos en el Ripio. Es más de 50 kilómetros después. Acá tenemos la bajada para el Doradillo. Se puede hacer por la ruta
41, 42, no recuerdo bien el número, pero está cortada. Entonces hay que pegar toda esta vuelta como viniendo, si seguimos derecho está Península. A ver qué pasa, a ver cómo está el camino. Hola, también. Ripio. Ahora no sé cuántos serán de acá hacia la costa, capaz que sean... Es un ratito también. Sí, capaz que sean como 10 kilómetros. Dice, A atención, 25 kilómetros. 25 kilómetros. A 25 kilómetros ruta cortada. Atrás vienen los chicos. Este video va a quedar largo, ya creo que debe ir largo en la edición. Calculen que arrancamos el lunes pasado a grabarlo y hoy estamos a domingo. Pero bueno, son cosas que llevan tiempo, dependemos mucho del clima, del viento para poder ver las ballenas. Lleva tiempo grabarlo, lleva tiempo editarlo. Ahora recién voy 3 días editando y todavía falta esta parte. Fallando, GoPro fallando, ahí prendió. Hay que demandar a GoPro. En serio, con lo que valen. Qué viento. Ya llegamos al mar, no eran 25 kilómetros al final. Nos estamos riendo porque no lo puedo creer. ahora le vamos a mostrar de cerca, pero esto es increíble. Es un paraíso esto. Mirá esas aletas. Ojalá se escuche con el viento. Por Dios, es impresionante lo cerca que están. Aparte, se levantan, saltan, muestran la cola, las aletas, muestran todo, están enloquecidas. Está re alta la marea y ahí hay una, allá atrás hay otra, más acá tenemos otra, es impresionante. Nah, esto es impresionante, gente, mira, están a 10 metros. Es increíble. No te da la vista. No, son muchas. ¿Ligamos foto o ligamos foto, Cocho? Acá tenemos foto profesional. Estamos de nuevo en la ciudad, como podrán ver. Allá era imposible grabar por el viento, era imposible. ¿Qué decirles? Nos quedamos sin palabras. Fue algo emocionante y de verdad yo, en lo personal, me emocionó, sumado a compartirlo con amigos, le sumó otro plus. Pero es algo increíble. Nosotros ahí donde estuvimos era la playa La Cantera. Les recomendamos que vayan a esa playa, Las Canteras, porque en el Doradillo el agua tiene poca profundidad, entonces no se acercan tanto como ahí donde estuvimos nosotros, como vieron que se acercaban a nada, a metros las tuvimos. Fue algo, no sé, sin palabras. Sí, de verdad sí, es magnífico y es terriblemente imponente.
Es imponente, no tenemos palabras realmente, porque te cambia cuando la empiezan energía. a saltar, cuando empiezan a jugar, a interactuar, y vos ves que cuando largan su spray, cuando van a respirar, a la vez hacen otro sonido que no lo habíamos escuchado cuando estábamos en la embarcación. Claro, cada ballena se emite un sonido diferente y ahí la pudimos escuchar y es algo hermoso. Te puedes quedar a mirarlas horas y horas, pero bueno, se estaban alejando un poco porque el viento se levantó cada vez más fuerte y se van moviendo, se trasladan obviamente, ¿no? Fue algo increíble. Primero le queremos agradecer a Pablo, a Cami y a Bernie por el hospedaje, por habernos recibido acá en su casa, por aguantarnos. A Enzo también, que se acercó para compartir el día de hoy. Fue algo muy lindo, muy lindo. Fue un día épico. Y agradecerles a ustedes también por estar del otro lado y bancar este video que fue bastante extenso, digamos, ¿no? pero fue imposible hacerlo cortito. Con todas las cosas que fuimos viviendo durante todo este tiempo, fue algo hermoso. Así que si llegaron a este punto, queremos que en los comentarios dejen una ballenita. Sí, me gustaría. Y recordarles como siempre, gente, que los queremos mucho, pero mucho de verdad, y que nos estamos viendo Banda Cocho. El próximo video, Claro Perdidos por Argentina. que sí, ya vamos a volver con videos todos los jueves, falta muy poquito para que eso suceda.